Gloria al Señor. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Pueden sentarse, pónganse cómodos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede de poder estar frente a ustedes para compartir lo que usted ya sabe, lo que la Biblia dice nomás. Yo me voy a limitar a leer los textos y ustedes ya los conocen. Y entonces, juntos extractaremos de allí lo que Dios tiene para nosotros. Agradezco también a nuestro pastor Joel por la confianza que me concede de poder tomar este púlpito para compartir la palabra. De la misma manera, pastor David Moreno, por pensar en nosotros para esta labor. Amén. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 6. Saludamos en esta mañana también a la audiencia que ya está conectada a través de Facebook Live y las personas que luego tendrán la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene preparado en esta escuela bíblica para cada uno de nosotros. Segunda carta, capítulo número 6. Entendemos que el verso que se nos ha dado para considerar es el versículo número 2. Pero yo quiero tomar desde el capítulo número 5, versículo número 18. Podemos tener desde el 17. Por favor, vaya conmigo para dar secuencia al discurso que el apóstol Pablo está transmitiendo a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios 5, 17. Vaya conmigo, por favor. Y miramos ahí. Me ha correspondido el tema acerca de la presencia de Dios en la misión. La presencia de Dios en la misión. Capítulo número 5 de Segunda de Corintios, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Luego dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6, verso 1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Versículo 2, el versículo para nuestro tema en esta semana o en esta actividad que nos reúne, nos congrega en esta mañana o en esta semana. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Déjeme hacer claridad, el día de salvación no se limita a 24 horas que nosotros conocemos normalmente un día. El día de salvación es un espacio que comienza en la eternidad y es revelado a la raza humana a partir de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la humanización o la encarnación de Dios. Entonces nos abre ese espacio para que el día de salvación
proyectado desde antes de la fundación del mundo, sea abierto para que los hombres tengamos la oportunidad y el acceso a la salvación de parte de nuestro Dios. Un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios justo. Alabados a su nombre, dispuesto a salvar a aquellos que un día le abandonamos, le despreciamos y nos rebelamos contra él. La presencia de Dios en la misión. Cuando me enviaron esta carta para la invitación y el tema que tenemos en consideración, perdí la paz. Y desde ahí mi mente empezó a divagar, mi mente empezó a acumular pensamientos en torno a lo que iríamos a considerar en esta mañana. La pregunta es, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo en este pasaje? Déjeme aclarar, no voy a hablar nada nuevo, sino que voy a hablar todo aquello que usted ya sabe. Simplemente espero que el Espíritu Santo de Dios pueda en su misericordia ayudarnos para, como dijera el orador en esta mañana que precedió, podamos salir de aquí fortalecidos, no con un estímulo externo, sino por el poder de la palabra que espero el Espíritu de Dios en esta mañana pueda utilizar para ministrar a nuestras vidas y regresar a nuestros lugares de trabajo recargados para seguir cumpliendo con la misión que se nos ha encargado. Amén. Amén. Digan amén o ayayay para saber de que no estoy solo aquí. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en este pasaje? Lógicamente está hablando de la misión de la iglesia aquí en la tierra. Esta es la misión de la iglesia aquí en la tierra. No es acumular fortuna, no es levantar grandes catedrales como Europa hoy tiene y los hermanos europeos conocen. Yo espero que uno de los hermanos de allí, por favor, de Inglaterra, que está de Inglaterra, está nuestro pastor. Cuando pueda, por favor, regáleme una foto de esas catedrales antiguas, de allá donde predicó Spurgeon, la necesito. Ellos tienen de primera vista la oportunidad de conocer aquellos hermosos templos que se construyeron en otrora y que hoy han pasado a ser una reliquia arquitectónica admirada y considerada por los visitantes que llegan a Europa. No es ese el propósito de la iglesia, mas sin embargo necesitamos templos. Pero la iglesia, ella, Dios, óigalo bien, ha establecido a la iglesia y le ha dado a la iglesia una misión específica aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo en este capítulo 6 comienza diciendo que nosotros, dice el apóstol, pues ténganos, o así pues nosotros como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces Pablo comienza diciendo que en este proyecto de Dios, note, en este proyecto de Dios, este proyecto no es de hombre alguno. Este proyecto es un proyecto que nace en Dios y ha estado con Dios todo el tiempo e irá con Dios hasta el final de las edades. Es interesante considerar que es una idea de Dios. Cuando hablamos del matrimonio decimos que el matrimonio es una idea de Dios. La misión es una idea de Dios. La evangelización es no solamente una idea de Dios, Cristo dijo, es la voluntad de Dios. Cuando estaba para evangelizar a la mujer samaritana, o había evangelizado a la mujer samaritana, los discípulos le dijeron,
Señor, le traemos comida. Y él dijo, no, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Qué interesante es eso, hermano. Que la voluntad de Dios está marcada por el hecho de que Dios es el primero el que está interesado. Y espero que eso nos sirva, porque de pronto alguien pueda pensar, yo no evangelizo o evangelizo si me da la gana, predico bien la palabra si me da la gana. Al fin el pastor Joel no está aquí en California, no está en Charlotte, no está en San Francisco, no está en Italia, no está en Francia. No se trata del pastor Joel, se trata de Dios quien nos llamó, quien nos escogió, quien nos ha encomendado, dice el apóstol Pablo en la lectura que hemos hecho en esta mañana, esta labor. Entonces, para dar seguimiento a la carta, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Luego dice el apóstol, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. El que un hombre y una mujer puedan nacer de nuevo no depende de predicador alguno, no depende de pastor alguno, no depende de ministerio alguno. De que un hombre y una mujer puedan nacer de nuevo depende directamente de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, dice el apóstol en esta hermosa carta que nos da continuidad con el capítulo 6. Nos dio a nosotros, dice, versículo 18, el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó otra vez a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quiénes somos nosotros? Pablo dice, colaboradores suyos. ¿Quiénes somos nosotros? Gente que tiene una encomienda, gente a la que Dios le ha encargado, pero gente a la que Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de ser embajadores de Cristo o embajadores del cielo en nombre de Cristo en medio de una raza humana que se ha constituido por su pecado y su maldad en enemiga de Dios. ¿Sabe que tenemos que aprender? Algunas personas tienen dificultades para mirar a la raza humana y piensan mirarlos con ojos, no sé qué tipo de ojos. Pero la verdad, mi amado hermano, es que todo hombre y toda mujer que camina por las calles de Washington, que camina por las calles de Nueva York, que camina por París, que camina por Roma, que camina por cualquiera de las ciudades en los países o en los lugares donde Dios nos permite predicar su palabra, todos aquellos que viven una vida de pecado y de maldad es gente que hasta el día de hoy son enemigos de Dios, pero nosotros tenemos un encargo de parte de Dios para invitarlos a una reconciliación entre la criatura y su creador, donde el creador está dispuesto a perdonar su pecado y a volverse en amistad con los hombres. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Pero hay gente que agarra al impío, tú eres mi amigo, tú eres esto, tú eres aquello. No, míralo como un enemigo de Dios que necesita oír el mensaje de la reconciliación. ¿Cuánto glorifican su nombre? Es cierto, Dios es misericordioso. Es cierto, Dios es amoroso. Es cierto, Dios es compasivo. Pero también es cierto que Dios está airado con el impío todos los días de su vida. ¿Ya leyó eso usted en su Biblia? Usted puede empezar a leer, no nos da tiempo en esta mañana,
pero usted puede pasearse, si usted quiere, por el libro de los Salmos, el capítulo número 5 en adelante, el libro de los Salmos, capítulo número 5 en adelante. Y Dios, a través de estos hombres inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. Capítulo 5, el salmista dice, versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Una de las cosas que más se está utilizando la gente hoy en día allá afuera es el nombre de Dios en vano. Es el nombre de Dios en vano. Cualquier impío te dice Dios te bendiga. Llega la hora de dar premios a los cantantes vulgares que están en este tiempo en la televisión corrompiendo a nuestra sociedad, y la gente dice, doy gracias a Dios que me bendijo con estas letras para corromper, no dicen corromper a la sociedad, sino para hacerme famoso. Cualquiera está usando el nombre de Dios en vano, y todos allá afuera siendo enemigos de Dios sin saberlo, simplemente porque un predicador, que hoy ya no son predicadores sino coach o motivadores, los está asesorando, los está orientando y les está dando palabras de positivismo y de proyección humana. Les ha dicho que Dios es bueno, que Dios los ama, que Dios los ha entregado al éxito y que Dios los está catapultando al éxito. Entonces ellos dicen, pues si eso me dijo mi coach, mi asesor, mi psicoorientador espiritual, entonces gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios ¿de qué? Gracias a Dios de que nos permite, dicen las lesbianas y los homosexuales y los abortistas, gracias por esta ley de aborto que hoy tenemos, gracias por el matrimonio homosexual. ¿Es esto correcto que nuestra sociedad hable de esta manera y que nosotros los predicadores no le digamos que ellos son enemigos de Dios? ¿O no son? ¿Son o no son? Pastor, no sea no es negativismo, es que usted y yo somos cooperadores, colaboradores de Dios en la proclamación del ministerio de la reconciliación. Los hombres necesitan, es urgente, hermano, necesitamos mirar con urgencia la necesidad que tienen tanto nuestra familia. Estos días tuve que llorar al ver un video que mi hermano menor me envió. En el año 2018 fui para visitar a Colombia y no pude regalarle $1 a mi hermano porque estaba esclavizado por las drogas. Estaba dominado y controlado por las drogas. Reuní a mi familia que se ha apartado del evangelio y les advertí, les di la advertencia. Yo regreso a los Estados Unidos, tal vez sea la última vez que ustedes me ven. Si ustedes no se arrepienten, yo no les veré más nunca por siempre, pero ustedes necesitan volverse a Dios porque el infierno será el lugar de... Pastor, no sea tan duro. Esta semana lloré cuando mi hermano me manda un video de aquello cuando andaba como loco por las calles de Cúcuta, y ahora cómo Dios le ha levantado, cómo Dios le ha restaurado, cómo Dios transforma su vida, cómo Dios le cambia. No es dura la palabra cuando usted y yo predicamos el evangelio como tiene que ser predicado, mi amado hermano. No estamos siendo sin misericordia, no estamos siendo gente no compasiva, lo hacemos con el dolor del alma. Dijo un predicador, somos hombres que agonizan, que predican un evangelio, que tienen una misión que cumplir, anunciar el evangelio a hombres que están agonizando. Porque no eres un Dios que se complace en la maldad.
El malo no habitará junto a ti. Note, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Ese es el Dios nuestro. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que cada mañana, cuando usted y yo oramos, decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sigue siendo santo, 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 3 veces santo. Dios es aborrecedor. Pero tenemos a predicadores diciéndole: amigo, Dios te ama. Dios te ama. Siga así, que Dios te ama. Tráigame una ofrenda, que Dios te ama. No, no. Dios está airado con el impío todos los días. Capítulo número 7 del mismo libro de los Salmos. Mi escudo, versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días. Si el impío no se arrepiente, Dios afilará su espada. Dios tiene armado ya su arco. Lo ha preparado. Asimismo, Dios ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo el impío caerá. Esta es la razón de las misiones. Hay una raza humana que está agonizando y que está yendo a una eternidad sin Dios. Es interesante que es Dios mismo el que está interesado en salvar al pecador a pesar de la condición humana, y nos establece a nosotros como sus colaboradores, y también nos ha nombrado como embajadores para hacer esta labor en este tiempo. Y no estamos solos en esta labor. Su presencia, como es el tema que me ha correspondido a mí en esta mañana, hoy más que nunca es real. Pero antes de hablar de la presencia de Dios, porque hay confusión en el mundo religioso con la presencia de Dios, y algunos confunden, y cuando uno mire, hoy yo dejé de predicar por Facebook, porque hay tanto mentiroso predicando el evangelio, que no vale la pena, hermano, de ver cómo la gente a la mentira dice amén, gloria a Dios y aleluya. No vale la pena desgastarse uno cuando la gente que está destinada para la condenación eterna ha decidido amar la mentira, aplaudir la mentira, decir amén a la mentira y darle like a la mentira. Hay un falso concepto acerca de la presencia de Dios. Y cuando yo digo esto, lo digo con propiedad, porque no es nuevo. Por allá en el año 82 sería, quizás algunos ni habían nacido, yo formé parte de un movimiento donde el director de este movimiento nos hizo creer, yo fui sinceramente engañado. Yo no sé si él
estaba engañado también sinceramente. Pero él nos hizo creer que si la gente le traía antiguamente en Venezuela, en la época de abundancia, el aceite no llegaba en botellitas o en medias botellas. La gente compraba unos galones así de grandes, cuadrados, y estos galones cuadrados, él pedía que la gente los trajera a la campaña frente a 2,000, 3,000 personas que se reunían para asistir a nuestras campañas en aquel entonces. Él destapaba públicamente el aceite y él agarraba y se echaba aceite en la mano y lo tiraba a la multitud. Pero antes de hacer eso, tenía más o menos 1 hora a un pianista cantando y repitiendo las frases de un mismo coro hasta que en el pueblo se produjera una efervescencia y un calor. Entonces, después de ese entusiasmo provocado por la música, el hombre hacía su espectáculo. ¿Sabe qué? Preparando este tema me encuentro que eso no es nuevo. La falsa presencia ya fue fabricada. Moisés, usted conoce la historia y de pronto no tenemos tiempo para leerla, pero usted la va a mirar en su casa. Capítulo número 32 del libro de Éxodo, Antiguo Testamento. Dios está formando un pueblo, Dios acaba de permitir que una nación salga de Egipto huyendo o sacándolo de la idolatría, pero la idolatría estaba en el corazón de aquellos hombres. Y cuando Moisés se va para tener un encuentro con Dios y Moisés se demora, entonces el pueblo reclama al líder encargado y pide para él, hagamos algo, necesitamos sentir la presencia de Dios. Ya usted leyó ese pasaje de la Escritura. Éxodo capítulo 32. Entonces insistieron con Aarón y con los líderes que estaban con Aarón, capítulo número 32. Y dice versículo, vamos a leer desde el versículo 1. Viendo el pueblo, Éxodo 32, 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate Aarón, tú eres el líder encargado, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo entonces al pueblo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Mira, qué interesante, ¿no? En estos días fui a atender allí en Moreno Valley. Me llamaron porque un hombre tuvo un accidente y quedó muerto cerebralmente y su familia angustiada. Me pidió que los asistiera. Y cabalmente una mujer que ella se dice ser atea y estamos tratando, fue la que se encargó de llamarme. Pastor Omar. Ella dice que es atea, ha ido una sola vez a la iglesia. Pero ella me llama desesperada y dice, pastor, yo creo, ella no creía antes, yo creo que Dios puede hacer un milagro en mi pariente. Le dije yo, reúname la gente, una casa en las afueras de Moreno Valley, casi un rancho, puro mexicano. Unas 25 personas llegó ella a reunirme. Mire usted, Dios usando a una atea para congregar gente. Nos reunimos en la cocina de aquella casa, pero cuando empiezan a salir de las habitaciones y de los cuartos y empiezan a llegar en los carros, yo me quedé sorprendido con aquel espectáculo. Y ahorita cuando miro, viene a mi memoria esto, porque cuando miro este pasaje, yo pensé que yo estaba viendo algo nuevo, pero la Biblia dice que ya la gente tenía zarcillos de oro en las orejas, en las narices y por todas partes.
Pues hermano, los hijos, las hijas, las novias de los hijos, cuando salen con el pelo morado, pelo azul, pelo rosado y con los zarcillos en las orejas, en las narices y en todas partes. No es nueva la moda, ¿eh? No hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que pasa es que hoy pues, la gente está recurriendo a eso, la gente está utilizando esta forma de poder exhibir sus cuerpos, ¿verdad? Moisés, cuando vio ese mismo espectáculo, dijo, tráigame por favor, si alguien vino con zarcillos y con aretes y con cosas en esta mañana, por favor, el hijo del pastor David puede buscar aquí un recipiente para que los traiga. No, es un decir. Moisés les dijo, tráiganme los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, tráemelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, los trajeron a Aarón y los tomó de las manos de... Aquí hay hasta un mensaje para la ofrenda. ¿Sabe que cuando uno recoge normalmente la ofrenda y sinceramente la ofrenda, la gente tiene dificultad para ofrendar? Pero cuando usted a un impío le pide que traiga lo que sea para adorar a sus ídolos, la gente va a sacar el oro donde lo tengan. Ojalá que nosotros como iglesia no tengamos que recurrir a eso, sino que nosotros de manera voluntaria podamos ser generosos. El impío está dispuesto, mi amado hermano, a sacar lo que sea para darlo, para poder, óigalo bien, cooperar con la idolatría. Dice que le trajeron todo entonces a Aarón. Aarón tomó de las manos de ellos y dice, note, Aarón, ojo, porque es bien interesante eso, Aarón le dio forma con aquel oro que empezaron a quemar y con un buril le dieron forma. Se hizo un becerro de fundición y entonces le dijo a los israelitas, estos son tus dioses. Ustedes quieren la presencia de algo, ustedes quieren ver algo, ustedes quieren sentir algo. Cuando hablamos de presencia de Dios, la gente piensa automáticamente que yo tengo que ver algo, yo tengo que tocar algo, yo tengo que sentir algo, yo tengo que experimentar algo. Porque si no siento algo, si yo no siento un corrientazo, si yo no siento un frío, si yo no siento un calor, si yo no veo algo, Dios no está ahí. ¿Me está haciendo entender? Lo que es la falsa presencia en el mundo espiritual está registrado en el texto. Entonces Aarón dice ante la insensatez del pueblo, este es su Dios, este becerro de oro es el Dios que lo sacó de Egipto. Adoren a ese Dios. Ahora note, cuando el pueblo tiene algo para sentir, note lo que ocurre en medio del pueblo. Ya está mirando usted. Dice la Escritura, versículo número 5, versículo 5 del capítulo 32. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y Aarón pregonó y dijo, mañana será ¿qué? ¿Está leyendo? Mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y después de que hicieron tremendo culto de avivamiento, ¿está mirando? ¿Lo está viendo? Después de que hicieron, hay gente, el culto estuvo poderoso, ¿sí? Sí. Mire, muy parecido a esto. Ojo con eso. Estoy hablando de lo que no es la presencia de Dios, que algunos piensan que es la presencia de Dios. Luego vamos a hablar de la presencia de Dios, pero es necesario que conozcamos la inversa de esta moneda. Y dice, presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A regocijarse, supuestamente delante de su Dios, porque experimentaron una presencia. No vamos a hablar más de esto, pero usted va a encontrar otro culto muy similar a esto, idolátrico, en el que estuvo presenciando el culto fue el gran profeta Elías.
Y los sacerdotes falsos ofrecieron holocaustos y dice la Biblia que se sajaban, se autoherían y provocaron una presencia alucinante, espectacular. Y Moisés, burlándose, le grita: ¡Ey, grite más! Porque parece que su Dios está dormido. ¿Sabe una cosa? Su Dios y mi Dios no necesita de sus gritos y de mis gritos. Su Dios y mi Dios nos escucha en el murmurar de cada mañana. Nos escucha cuando en un avión vamos allí montados y vamos clamando a Él. Nos oye cuando vamos en nuestro carro. Nos oye al caminar por el downtown, nos oye cuando estás en la universidad, cuando estás trabajando y tú le susurras al oído. Dios te oye, Él está ahí. Pastor, ¿cómo que Dios es? Él está ahí. ¿Sabe por qué está ahí? Porque usted y yo, lavados por la sangre de Cristo, nos hemos convertido en templo del Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pueden glorificar el nombre del Señor. Mis amados hermanos, me queda poco tiempo, este reloj es insoportable. Entonces vamos a cortar, vamos a abreviar. Van a haber cosas que se van a dejar de decir. Yo dije en un comienzo que el primer interesado es Dios en que usted y yo proclamemos, anunciemos esta salvación tan grande y nos ha entregado a nosotros esta misión. Efesios capítulo número 1, por favor. Efesios capítulo número 1. Voy a dar tiempo para que usted lo pueda encontrar. Efesios capítulo número 1. El versículo número 3. Efesios capítulo 1, versículo número 3. Dice el apóstol Pablo de la manera siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿cómo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígale que está a su lado. Antes de que Dios te hiciera, ya había pensado en usted. ¿O no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora hay gente que cree que Dios lo escogió y puede vivir la vida como se le da la gana. No para que yo viva como a mí se me da la gana. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante del pastor Joel Silva. ¿Será? Para que fuésemos santos y sin manchas delante del pastor, usted, del misionero, usted. No, para que fuésemos santos delante de Él. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Note, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un proyecto que hoy llamamos misiones, y esa misión es que el mensaje de la reconciliación llegue a oído de los italianos, llegue a oído de los ingleses, llegue a oído de los australianos, llegue a oído de los europeos, de los suramericanos, llegue a oídos a
toda la audiencia posible mientras usted y yo existamos en este planeta antes de que el Señor Jesucristo venga. Dios está interesado en que las almas perdidas se reconcilien con Él. Y la iglesia tiene esta tarea. Nosotros tenemos esta misión y en esta misión Dios está comprometido y el Señor Jesucristo, Él prometió y Él nos garantiza. Él dijo para sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a mí me van a matar, pero yo voy a resucitar, pero a ustedes, y usted va a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, y va a encontrar la promesa de Cristo. Oiga, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente va a estar en los cultos, el Espíritu Santo va a estar dentro de cada creyente. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? A mí me gusta que la gente venga a los cultos y piense y crea que Dios está ahí en el culto. Pero me gusta más que la gente venga a los cultos y salga del culto creyendo que Él es un templo del Espíritu Santo y que donde Él camina, el Espíritu de Dios va con Él para capacitarlo, para dar testimonio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Si nosotros podemos transmitir esta verdad a los creyentes, nuestras congregaciones serán congregaciones diferentes. Hay gente que piensa que solo Dios está cuando venimos el domingo al culto. Ya vio usted cómo la gente se arregla bonito. Vienen bien bonitos, bien emperifollados, decimos nosotros. La gente se arregla. Después uno los encuentra en la calle como cualquier impío, comportándose peor que los impíos. Una vez en un lugar de La Mancha, no voy a decir dónde, yo fui a trabajar con un hombre, con un electricista. Y estoy con este electricista, me invita a almorzar en una estación de gasolina. Estamos allí en una estación de gasolina cuando más de 30 hombres están ahí reunidos, todos trabajadores, emigrantes, la mayoría sin mujer. De pronto entra una mujer y todos los hombres pusieron la mirada en el cuerpo de aquella mujer. Interesante, ¿no? Una mujer que llamó la atención de toda la audiencia que estaba en ese 7-Eleven. Y cuando estamos ahí, cuando yo vi la mujer, yo inmediatamente la reconocí. Y cuando yo la reconocí, yo quería que la tierra se abriera y me tragara. Pero peor fue la sensación mía, cuando de pronto la mujer voltea, después de que todos los hombres ya la habían desnudado con su mirada, y cuando me ve en la mesa, ¡ay, pastor! Yo dije, trágame tierra, porque todos los que la habían desnudado dijeron, esta es evangélica, esta es cristiana. Y luego viene y me saluda. Santo Dios. Cada creyente, hombre o mujer, lavado con la sangre de Cristo, reconciliado con Dios, somos templo del Espíritu Santo. Dígame algo, por favor. Dígame algo, por favor. Yo soy templo del Espíritu. Transmitámosle esto a la congregación. Digámosle esto a nuestras iglesias que Dios nos permite pastorear. Contémosle a la gente y que la gente tenga la convicción en su alma de que somos templo del Espíritu Santo y que somos embajadores de Cristo y que nosotros, óigalo bien, tenemos el respaldo de Dios donde quiera que nosotros nos paremos, donde quiera que nosotros abramos la boca. El Señor Jesucristo prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuánto glorifican su nombre? La presencia de Cristo es
prenda de garantía, óyelo bien, para la iglesia y para nuestro ministerio en este tiempo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Afuera nos necesita un mundo que está agonizando sin Cristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 12. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ustedes ya les dije que se leyeran, no tengo tiempo. Ustedes van a leer Evangelio según San Juan, capítulo número 14, capítulo número 15. Léanlo despacio y bien masticado para que usted pueda convencerse de estas verdades que están allí para nosotros en este tiempo. Carta a Timoteo, escrita por Pablo, segunda carta, dice el apóstol. Podemos leer el verso 8 o desde el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Note, la presencia de Dios no descarta las aflicciones. En el mismo capítulo 6 que estamos leyendo para nuestro tema en este seminario, habla de eso. Algunas personas piensan, es que la presencia de Dios tiene que ser calorcito, gozo, brincadera. No. La presencia de Dios puede ser una cárcel y en esa cárcel Dios está. La presencia de Dios puede ser una prueba y en esa prueba Dios está. La presencia de Dios puede ser que tenga que pasar hambre y en ese pasar hambre Dios está. Dios va a estar cualquiera sea la circunstancia. Dios está presente. Nosotros no podemos dudarlo ni por un momento. Cualquiera sea nuestra situación, Él está presente. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Note, Dios tiene un propósito que Pablo lo registra en Efesios como el propósito eterno de Dios. Descubra ese propósito eterno y caminemos en ese propósito eterno como hombres que hemos sido llamados por Dios para este sagrado ministerio en este último tiempo. Dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en la persona de Jesucristo. Note, antes de ¿qué? De los tiempos. Antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio que nosotros predicamos. Primero de Pedro, capítulo número 1, versículo 8, usted lo va a leer, pero déjeme decir algo porque no puedo irme de aquí sin decir algo que nuestro Señor Jesucristo, de sus propios labios, Él corroborara que el Espíritu de Dios es la prenda de garantía para la iglesia de todas las edades y la iglesia del final del siglo. El Espíritu Santo es la prenda de garantía para la proclamación del Evangelio. Capítulo número 4, versículo 16 del Evangelio según San Lucas. Vaya conmigo. El Señor Jesucristo llega a la sinagoga como de costumbre. Él tenía la costumbre de ir a la sinagoga para orar y también para leer las escrituras del Antiguo Testamento. Y dice la palabra que allí donde él se había criado, capítulo 4, verso 16, dice, el día de reposo Jesús entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Está mirando? ¿Qué dice el texto? Y levantándose a leer, dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo del libro, los pergaminos,
halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito en ese pergamino? Note, el lugar donde estaba escrito, versículo que sigue, por favor, el 18. El Señor leyó lo siguiente, está leyendo el capítulo 61, lógicamente, del libro del profeta Isaías, y reza de la manera siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál espíritu es ese? ¿Cuál espíritu es ese? El Espíritu Santo de Dios. Note, es el Espíritu Santo de Dios. No es una fábula, no es un cuento de hadas. Es la tercera persona de la Trinidad Divina, que junto al Padre y al Hijo están interesados en la salvación de los perdidos. Dígame algo, por favor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, me ha enviado a dar vista a los ciegos, me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Siga leyendo, por favor. Dice, me ha enviado a predicar el año agradable. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De principio a fin, el Espíritu de Dios está presente en la misión. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? De principio a fin. Y digo fin, porque cuando suene la final trompeta, entonces, de los 4 ángulos de la tierra, al sonido de la trompeta, el Espíritu de Dios levantará la iglesia y entregará a la esposa al Cordero, y entraremos para disfrutar por siempre jamás con nuestro Señor Jesucristo. Jesús corroboró. Por lo tanto, a pesar de la prueba, a pesar de la persecución, a pesar de la aflicción, lo que se comenta allá afuera en el mundo económico es que una gran recesión viene sobre el mundo. No sé cómo están las cosas por Europa, pero la guerra ya está causando males. En California yo compraba 4 panes por $3. Ahora compro 3 panes por $4. La harina de trigo se disparó. La gente está sintiendo. En Colombia el dólar hoy pasó de los 5,000 pesos, llegó a 5,018, y hay carestía. La gente está teniendo dificultad para comer. La gente está en el mundo amenazado por una corriente de pensamiento en la parte política, donde nos están queriendo vender el progresismo. Es progresismo que se llama, ¿no, doctor? Progresismo. Sí. El progresismo. Y hoy progresar es que un hombre se puede casar con otro hombre aunque no le pueda hacer tener hijos. ¿Verdad? La nuevo modelo de familia. Hoy progresar es que la juventud puede fumar marihuana y consumir cocaína para poder, como es que dice, el libre desarrollo de la personalidad. Eso es progresismo. Todo lo contrario a lo que en otra hora nos enseñaron que era diferente. Pero según los nuevos pensantes, nosotros somos retrógrados, somos aquinoxados, hombres de las cavernas. El presidente colombiano dijo que mataba más la marihuana, mataba más la gasolina y el carbón que la cocaína y la marihuana. Esto es progresismo, esto es desarrollo, lo que nos estamos enfrentando. Mi amado hermano, nosotros estamos llamados, óigalo bien, estamos llamados a sobrevivir, no importa lo que el futuro nos depare, no importa lo que acontezca en el mundo, porque el mundo de por sí será visitado por Dios y la gente sentirá, la gente tiene que sentir, óigalo bien, que hay un Dios que está airado contra la raza humana, pero que ese Dios es probable que provoque estas situaciones para que la gente de alguna manera pueda levantar la mirada al cielo, si es que la quieren levantar, y encontrar de Dios misericordia, compasión y, ¿por qué no?,
tener un encuentro con nuestro Creador. Y ahí usted y yo vamos a estar. Haya hambre, haya persecución. Quizás algunos de los que está aquí tendremos que ir a la cárcel. Es lo más probable. Pero en cualquiera sea nuestra situación, ahí en la cárcel Jesús está conmigo, Jesús está contigo, el Espíritu de Dios está ahí. Ya Dios lo demostró en el pasado. Ni los barrotes de las cárceles, ni la persecución más bravía que ha habido en toda la historia detuvieron la iglesia para cumplir con su misión. La presencia de Dios está ahí. Dios les bendiga, Dios les guarde.